Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Leonardo Quintero Suárez y a esta hora en punto comienza Cali Directo, el principal programa de opinión de su canal C, que en el año 2018 ajusta 20 años de estar al aire, bajo la gerencia general de nuestro amigo del alma, Rafael Ávila Rodríguez, el de Desempolvando los Viejitos. Salimos a los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca, incluida su capital Santiago de Cali, en las 22 comunas, en la señal en Cali frecuencia 112 y en la señal Legon Televisión frecuencia 12. También ustedes nos pueden ver en su celular, bien sea un iPhone, bien sea cualquier Android, nos pueden ver en la tablet, nos pueden ver en su computador. Estamos las 24 horas del día en señal para todo el mundo a través de canalccali.co. Anótenlo bien, canalccali.co. Como siempre, a esta hora en punto, invitados súper especiales. Estamos con Alfredo Valenzuela, integrante del comité político de la campaña Gustavo Petro presidente. Y con él vamos a tratar interesantísimos temas acerca de los planteamientos de Gustavo Petro para regir los destinos de nuestra nación a partir del próximo 7 de agosto de este año 2018, situación que se va a dirimir en segunda vuelta el próximo 17 de junio frente al candidato del Centro Democrático, Iván Duque. Alfredo Valenzuela, bienvenido a Cali Directo y es un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Leonardo. Igualmente, muy complacido de estar en este espacio y verte nuevamente en los medios. Cali te estaba haciendo falta y también todos los televidentes lo solicitaban. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por esas palabras. Alfredo Valenzuela es comunicador social, tiene especialización en resolución de conflictos, ha tenido una amplia trayectoria en el ámbito de lo público y conocedor de lo público, conocedor de las situaciones, digamos, que tiene que ver con el manejo de la salud en nuestro departamento, habida cuenta que ha estado en el hospital departamental, habida cuenta que ha hecho parte de administraciones tales como las de Jorge Iván Ospina y Rodrigo Guerrero, dos ámbitos de la política diferente, pero conocedor de todos estos aspectos del acontecer diario de nuestra capital vallecaucana. Bueno, Alfredo, entremos en materia frente a la campaña de Gustavo Petro. Contémosle a nuestros televidentes que Gustavo Petro va a estar este sábado aquí en la capital del departamento del Valle del Cauca, aquí en Santiago de Cali. Contémosles a la gente dónde va a estar el candidato presidencial de la Colombia Humana. Leonardo, gracias por darnos la oportunidad de difundir sobre todo la agenda que va a ser el candidato Petro. Llega muy temprano y desde temprano, 9 de la mañana, estará recorriendo la Comuna 6, Barrio Floralia, Los Guaduales, Lares de Confenalco y Los Alcázares. Y luego haremos un breve recorrido, se hará un breve recorrido por la Comuna 4 de Barrio Calima, Popular. Iremos al Centro Comercial Único. Estará Gustavo Petro hacia el mediodía, cercano al mediodía en el Centro Comercial Único, luego a la Galería Alameda y en la tarde nos moveremos por Cosmocentro y comunas de Cali como la Comuna 10, la Comuna 19 y la Comuna 11. Bueno, Alfredo Valenzuela, integrante del Comité Político Campaña Gustavo Petro, aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Durante todo el transcurso de la campaña de Gustavo Petro, pues 80 concentraciones en todo el país masivas. Llenaba todas las plazas donde él se encontraba. Este recorrido que va a hacer el candidato Gustavo Petro en la ciudad de Santiago de Cali va a tener otras características diferentes. Ya no van a ser concentraciones masivas, ya no van a ser, digamos, tarimas, sino qué es lo que se pretende con digamos, recorrido que el candidato va a hacer en la ciudad de Santiago de Cali. Mira, Leonardo, este breve espacio que son 15 días, que es entre la primera y segunda vuelta,
La campaña ha considerado que Gustavo Petro debe caminar, debe tener más un relacionamiento, contacto directo con la población. Vamos a intentarlo, desde el fin de semana se hizo en Bogotá. Es muy difícil porque a Gustavo le tocó irse a las grandes concentraciones, a la plaza, fue casi que obligado, porque hubo unas experiencias en departamentos de la costa atlántica, y sucedió en Magangué y en varias municipalidades, donde él caminaba y luego llegaba a la plaza. Fue tanta la afluencia de gente y que se convirtió en un tema peligroso. Pues los esquemas de seguridad de Gustavo le manifestaron que era sumamente riesgoso porque se volvía incontrolable el manejo de la gente. Es que tuvimos la oportunidad de ver videos donde eran unas multitudes y tú sabes los riesgos que se corren en esas. Aquí en Cali esperamos que Gustavo pueda caminar, pueda saludar a muchas gentes de Cali y que lo hagamos ordenado y cuidando de la integridad del candidato. Bueno, Alfredo Valenzuela, del comité político de la campaña de Gustavo Petro, comunicador social, también un analista político. Y hablando de este tema y de esta parte que tiene que ver con usted como analista político, dentro de esta campaña a la presidencia, en esta primera vuelta, y obviamente en este tránsito a la segunda vuelta que todavía no se ha definido quién va a ser el próximo presidente de la República, se manejó mucho el tema de los miedos. Tanto el tema de los miedos de la derecha hacia la izquierda y de la izquierda a la derecha. ¿Usted qué análisis le hace a esta situación? Habida cuenta que Iván Duque ganó con el 39% de la votación la primera vuelta, Gustavo Petro quedó de segundo, por eso pasa a la segunda vuelta con alrededor del 25% de los votos, pero hay una masa crítica gigantesca de los votos de Sergio Fajardo, alrededor del 22%. ¿Cómo convencer a las personas de que Gustavo Petro no es como lo pinta, digamos, la campaña opositora? Mira, esa es una buena pregunta. Primero te hago un análisis de lo que ha sido la política. Históricamente la política en Colombia se ha movido, la confrontación se ha movido por los miedos. El miedo que infundía el Partido Conservador contra los liberales. En la época del monstruo Laureano Gómez. Que era la masonería, que eran los ateos, que eran los diablos, que era peligroso con los niños, que era el desorden en la juventud, el relajamiento social. El Partido Conservador en las épocas de los años 30, 40, épocas muy oscurantistas, donde estaba Laureano Gómez y el famoso cardenal Willes, que por cierto en estos días piensan que elevarlo a los altares o a beato, piensan llevarlo. En ese sentido vino ese miedo. Después el Partido Liberal agarró esos mismos miedos, transmitiendo lo cual lo movió siempre, fue el miedo a Laureano Gómez, el miedo a la violencia, a lo que representó la violencia, todas las aberraciones que se hizo en la violencia bipartidista de los años 50 y 60. Luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril del 48. Esa violencia bipartidista, y ahora nosotros nos estamos moviendo el miedo hacia la izquierda, ya también, y es a nivel mundial, la estigmatización, la macartización a la izquierda, y tiene que ver con el miedo al socialismo, al comunismo, a lo que representan, al ateísmo. Este miedo obviamente se ha hecho muy de presente en esta campaña, pero es una formulita. Es una formulita donde un sector político plantea una mentira, esa mentira es para generar rabia, y de esa rabia deriva en odio, finalmente deriva en odio. Entonces es una formulita: mentira más rabia igual odio. Hay una fórmula que surgió en la época del nazismo por el jefe de, digamos, el jefe de comunicaciones o el jefe de prensa de Adolfo Hitler. Una mentira repetida infinidad de veces se convierte en la masa crítica en una verdad de apuño. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels. Sí, Joseph Goebbels, sí.
Goebbels, digamos que es el inspirador de todas estas tendencias, donde un sector político y un caudillo, un llamado caudillo de la derecha implementa mucho de estos aprendizajes. Realmente nos hemos movido así. Desafortunadamente el tema mediático ha impactado mucho y el tema mediático ha hecho mucho daño. Nos ha hecho tanto daño que nos tiene en una situación cuando Colombia daba un gran paso, un paso histórico a la obtención de un proceso de paz, al logro de la convivencia, como la mentira, cómo surge la mentira, y la mentira termina en odio, y termina, y estamos viéndolo hoy los resultados de eso, con graves frustraciones y lo que puede significar echar al traste un proceso de paz que ha significado mucho, ha significado más de 300.000 muertos y unos 5 millones de desplazados, pero tal vez los colombianos no han dimensionado el profundo significado de nosotros atrevernos a jugarle a la paz. Bueno, en ese sentido, usted está comentando aquí, digamos, las grandes frustraciones históricas que ha tenido nuestro país. Arrancando por el caudillo liberal de Jorge Eliezer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. De pronto, una siguiente gran frustración que tuvo nuestro país fue en las elecciones de 1970, en donde se dice que se le robaron las elecciones al candidato de la Alianza Nacional Popular ANAPO, Gustavo Rojas Pinilla, en detrimento o a favor, digámoslo así, del candidato conservador del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Y otra gran frustración fue el asesinato del líder del nuevo liberalismo en el año de 1989, agosto de 1989, Luis Carlos Galán Sarmiento. Muchas veces se pensó en esta campaña que de pronto podía pasar eso mismo con Gustavo Petro. Nos podemos enfrentar, digamos, a esa gran frustración de esos 9 millones de votos que no estuvieron, digamos, en el lado del espectro del centro derecha y de la derecha política de nuestro país. Mira, lo que tú acabas de narrar, Leonardo, es la lamentable historia de Colombia, es la historia de las frustraciones. Tú has mencionado unos momentos históricos precisos. También está de lo que significó Rafael Uribe Uribe, principios del siglo XX. Asesinó a hachazos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. En la Plaza de Bolívar. En 1909, 10, en la primera década del siglo XX. 1914. Donde lo ha traído mucho a cuento lo que planteaba Rafael Uribe Uribe desde ese tiempo, profundamente renovador, los planteamientos de Rafael Uribe. Pero tenemos la frustración de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que si lo hubiera sido puesto en marcha, habría modernizado las instituciones, habría modernizado el campo, había adelantado la industrialización en el país, y tal vez hoy viviríamos otro periodo, otro momento de nuestra historia económica en Colombia. Alfredo, para recordarle a nuestros televidentes que Alfonso López Pumarejo fue 2 veces presidente de nuestro país, del año 34 al año 38, y luego en el año 42 fue elegido nuevamente, pero en el año 45 le tocó dejar las riendas del país, porque hubo una especie de insubordinación cuando él estaba haciendo una visita a Pasto, y ahí es cuando usted se refiere, iba a hacer la revolución en marcha, que tenía que ver básicamente con el planteamiento y el cambio, digamos, de la estructura feudal del dueño de la tierra. Modernizar el Estado. Ahí también hubo otra frustración en la es una historia de frustraciones. La de Luis Carlos Galán, viene la de los candidatos como Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo, Leal, de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro, en una época muy aciaga, esa de los años 90, exterminio de la UP. Toda esta historia debería servirnos como colombianos. Es una historia muy reciente, no estamos hablando de la batalla de Boyacá, es una historia de ahora, de hace apenas 20 años, y como colombianos nos recogemos, como colombianos nos recapitulamos, que tenemos que construir la historia a partir de los acuerdos, a partir de entendernos, a partir de no monopolizar el Estado, a partir de las aperturas políticas. O de otra manera,
no podemos construir una sociedad pujante. Colombia, a pesar de todo esto, ha sabido salir adelante, pero a muy altísimos costos. Bueno, hay una situación recurrente de cara pues a la posible elección de Gustavo Petro como presidente de la República 2018-2022, y es el tema recurrente del castrochavismo, que Gustavo Petro es, seguidor o ferviente admirador del expresidente Chávez, que adicionalmente es admirador de la revolución bolivariana. En ese sentido, ¿qué le podemos manifestar a nuestros televidentes frente a ese temor que se ha tejido frente al castrochavismo y la posibilidad de que Colombia se convierta en una Venezuela con esa diáspora masiva que han habido de venezolanos en los últimos 2 años? Solamente aquí a Colombia en el último año y medio han llegado prácticamente casi que en situación de desplazamiento de 1,5 millones de venezolanos. Mira, Gustavo Petro, como muchos de la izquierda democrática en Colombia, obviamente en su momento, cuando el coronel Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela, en el año de desarrolla un proceso en Venezuela. En ese momento muchos creyeron y abrigaron esas ideas y lo consideraron importante para las transformaciones tanto en Venezuela como en Latinoamérica. Es un pensamiento para recoger, pero lo que no sabe la gente, y es lo que el miedo, y es lo que la gran prensa, los medios masivos ocultan, y es toda esta red de mentiras que se han extendido, es que Gustavo Petro ha hecho unos procesos de crítica, de racionalización, de lo que representó el chavismo, de lo que representa ahora el madurismo, de lo bueno y de lo malo que se ha ejercido sobre Venezuela. Indiscutiblemente, Gustavo Petro ha sido muy crítico, y muy crítico lo que significó el desplome. Es un proceso que se levantó petrodependiente, o sea, sobre el petróleo. Dependiente del petróleo, indudablemente corría muchísimos riesgos. ¿En qué se equivocaron? Lo más importante para desarrollar un gran cambio económico, político y social es cimentar una economía. Y Gustavo Petro la plantea como la economía de la productividad. En Venezuela no se atendió el campo, se visualizó, pero no se hicieron las grandes transformaciones, no se orientó la inversión hacia el campo, hacia transformar, a generar desarrollo agroindustrial, o sea, esos grandísimos recursos que llegaban por el petróleo, se atendió más a los subsidios a la población, a generar una población muy asistencial, y no se atendió el tema del campo, no se atendió el tema de la manufactura, o sea, de una industria posible que se podía hacer, y fue una economía totalmente dependiente del petróleo, una economía totalmente importadora, con una tasa de sus alimentos con escasa soberanía alimentaria, y eso dio al traste con este proceso. Al depender del petróleo, pues cuando el petróleo corriera crisis, es un combustible fósil que va a sufrir muchas crisis. Lo que hacen los pueblos es el desarrollo de sus gentes, y es el desarrollo tecnológico, y es la capacidad productiva de sus gentes, y es como transforman la naturaleza de una manera sostenible. En Venezuela se vivió esa gran crisis, y hoy se está padeciendo, y la padecemos nosotros como colombianos también. Petro ha rebatido y ha revaluado todo ese modelo venezolano. Hay una situación que muchos analistas han analizado y han debatido, y es el hecho de que cuando se genera una dependencia tan grande del subsidio, el emprendimiento tiende a decaer, y que eso básicamente fue lo que pasó también en el agro venezolano, porque había entrega de maquinaria, había, expropiación de terrenos para entregárselo al conglomerado campesino, pero este mismo conglomerado campesino recibía muchos subsidios y se perdía lo fundamental del emprendimiento, que es a través de ese trabajo y sin esperar muchos subsidios poder generar una economía competitiva de mercado. Sí, realmente eso hay que anotarlo, hay que compararlo, pues profundizando un poquito más lo que son los modelos, ¿no? A nivel latinoamericano, el desarrollo
del modelo ecuatoriano que Ese es un buen ejemplo. inspiró por 10, 12 años Rafael Correa, a nuestra consideración exitoso. Exitoso, es verdad. Levantó la economía, adecuó y modernizó el Estado ecuatoriano. Las obras de infraestructura ecuatorianas. Grandes obras de modelo. infraestructura. Hoy Bolivia, con todas las prevenciones que hay contra Evo Chávez, Evo Morales. Evo Morales, con todas esas prevenciones, hoy la economía de Bolivia es muy pujante. Es la economía que tiene el mayor crecimiento. Sí. Está de Sudamérica. De Sudamérica, está en el 4%, 4,5%. Estabilizó la producción, tiene varios renglones y es una economía sostenible la que hoy tiene Bolivia. Ni hablar de Uruguay, que es un país de grandísimas posibilidades, un país hoy con la mejor calidad de vida a nivel latinoamericano y de las mejores, se cuenta entre los 15 de los mejores del mundo. Y todo dependiendo de un modelo, digamos, de izquierda. Hay una situación que podemos de pronto clarificar, o usted nos ayuda, Alfredo, perdón, a clarificar. Hay una situación que existe una gran diferencia entre lo que es el socialismo, digamos este socialismo que se vivió en la Unión Soviética y en los países del bloque oriental de Europa, o lo que se vivió en Vietnam o en Corea del Norte, un socialismo, y otra situación es la socialdemocracia. Y creo que hay una confusión gigantesca en nuestra sociedad, que no hay, digamos, una claridad, que el socialismo propende por la intervención del Estado en todos los estamentos de la vida pública, incluido lo económico fuertemente, y la socialdemocracia es otra cosa. ¿Por qué no le contamos a las personas esa diferencia entre socialismo y socialdemocracia? Que la socialdemocracia se vive en países desarrollados del primer mundo, Dinamarca, Alemania, Suecia, Noruega, y ahorita acaba de nombrarse un jefe de gobierno en España que está dentro del ámbito de la socialdemocracia. Sí, mira, eso es una diferenciación importante. Lo que se llama el socialismo real, que surge en la Unión Soviética, el llamado estalinismo. El socialismo real es el dominio total de los medios de producción y de la totalidad de la producción por parte del Estado. El Estado es el Dios, el Estado es el Rey, el Estado controla todas las actividades económicas, productivas, políticas y sociales. Ese sistema hace crisis. Ese sistema hace crisis porque compite contra el capitalismo. Y el sistema va haciendo crisis porque hay una demasiada estatización, hay demasiada burocratización, y ante la demasiada burocratización aparecen vicios, entre ellos el más recurrente, el de la corrupción. El sistema hace crisis en la Unión Soviética, pero es bueno diferenciarlo. Está el modelo cubano muy similar, demasiado estrecho control, sociedades de Estado-partido, problemática las sociedades, y Gustavo Petro, como nosotros, somos demócratas, y ser demócrata es que no aceptamos prensa única y partido único. Se requiere multipartidismo para que haya democracias, sociedades de prensa libre para que haya democracia. En ese sentido, intentar seguir el modelo cubano como lo pretendió Venezuela es un error garrafal. Es un error garrafal con las limitaciones que tenían en la economía, y hoy se están pagando las consecuencias. Cuando tú me haces ese símil, sí, porque socialdemocracia es elementos del socialismo y elementos del liberalismo. Del liberalismo. Y es esa mezcla en su mejor composición. Entonces, elementos del socialismo es que hay un Estado regulador. No controlador, no dominador total. Es un Estado regulador, es un Estado que tiene altos niveles de control sobre la economía, sobre la producción, sobre los impuestos, pero que revierte todo eso en beneficios de la población, con máximo nivel de libertades. Entonces son las sociedades que se desarrollaron como la Alemania de los 70, de los 80,
como hoy es Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Ese es un modelo que obviamente es el más indicado, que tiene que darse en América Latina, pero con nuestras connotaciones culturales y sociales, con nuestras particularidades, y pues esa es una obtención. Tenemos que luchar por la igualdad, por la equidad, por la justicia social. O sea, que muchos más ciudadanos tengan acceso a una redistribución de la riqueza. En Colombia ha sido imposible realizar cualquier proceso de transformación que los beneficios de la riqueza lleguen a muchos, es porque hay una concentración total, una concentración desmesurada en 5 grandes grupos económicos que no abarcan más de 102 familias. En ese sentido, Alfredo, nuestra sociedad, Colombia, digamos, el talante del colombiano es un talante de emprendimiento, aunque la gente no lo crea. Las personas buscan la manera de solucionar las pequeñas empresas, las famiempresas. El hecho también de que las personas salgan con una cajetilla de chicles a vender, se está hablando de emprendimiento. En ese sentido, pareciera que nuestra sociedad o nuestro país o el modelo económico no permitiese desde el punto de vista de la educación, pero también desde el punto de vista de la formación económica, que se llegue a ese emprendimiento para desarrollar una sociedad. Es que una sociedad se desarrolla por el emprendimiento de sus personas. Yo creo que en ese sentido, allí es donde cabe la libertad, donde cabe la libertad económica. Abrir espacios. Hoy el tema de competitividad es muy limitado en nuestra sociedad, porque indiscutiblemente quienes se abren, intentan abrirse espacios, están muy reducidos y cuentan con muchas dificultades, y tenemos que hacer una sociedad de emprendedores. Es que, Alfredo, hay muchas... Hoy hay es de rebuscadores, ¿no? De rebuscadores, pero también es el tema de la educación, y el tema de la educación es formar en la universidad, formar en lo tecnológico, digamos, profesionales o técnicos que le den productividad a una sociedad, porque si uno analiza el modelo de educación cubana, Cuba tiene el más alto estándar de nivel educativo de toda Latinoamérica, comparable a las sociedades del primer mundo. Hay el mayor porcentaje de doctores, el mayor porcentaje de maestrías, el mayor porcentaje de profesionales universitarios, pero la economía totalmente estancada y la productividad estancada. Luego con el gobierno de Chávez también se tuvo lo mismo, mucha subvención y hay un alto nivel también de profesionales, pero la economía no se proyecta. Entonces también tiene que ver el modelo educativo que genera emprendimiento, y creo que eso es también uno de los postulados de Gustavo Petro frente al sistema educativo. Sí, Gustavo Petro está planteando hacia una economía productiva, y esa economía productiva requiere una reforma en el campo. Es decir, la reforma en el campo, es decir, tierra fértil, tierra buena para los campesinos, para ese cúmulo de víctimas y campesinos desplazados, para que puedan retornar al campo, y tierra buena, créditos que le den esa posibilidad de sembrar, facilidades en el mercado, facilidades para mercadear sus productos, que todo eso debe ir acompañado de un desarrollo de infraestructura en vías secundarias, terciarias. Lo que tú estás planteando de las posibilidades económicas es la posibilidad de construir empresa, y la posibilidad de construir empresa es que el crédito no sea como es hoy, que cada vez tiene una tasa mayores, esas tasas mayores de intereses, un mercado de capitales excesivamente, digamos, tirano con el pequeño, con el campesino, mediano, con el que con el produce, pequeño y mediano empresario, con el que produce, es, digamos, un crédito para los grandes, y no hay un crédito para los pequeños. Ahí es cuando uno se acuerda del agroingreso seguro. Sí, uno todos tiene esos que dineros para los grandes terratenientes. O sea, las grandes empresas. Entonces vamos a
bajo el predominio de una línea de capitales que favorecen a los grandes. El capital financiero hoy es, ¿por qué no se democratiza? ¿Por qué no le llega a más gente? ¿Por qué no se centra en hacer una economía, digamos, de más posibilidad de crear industria y de crear empresa? Sí. Que es la economía que realmente ya se le está apostando Gustavo Petro, esa es la economía de mayor generación de empleo. Ahí estábamos viendo pues con créditos incluidos videos que se han hecho de la campaña de Gustavo Petro desde el año pasado, pues ha pasado también por la alcaldía de Bogotá, muchos lo han criticado, muchos han alabado también su parte social. Pero a ese tema fundamental que usted está mencionando, Alfredo, y es el tema del campo, y uno lo vive aquí en la realidad colombiana, y muy pocas personas en la sociedad conocen el tema de cómo ha sido la productividad del campo de nuestro país y cómo es la seguridad alimentaria de nuestro país. El 80% del maíz que consumimos los colombianos y de la arepa, que es un producto, digamos, muy típico nacional, es maíz importado. El 90% del trigo con que se produce el pan que nosotros los colombianos consumimos a las mañanas o durante todo el día es trigo importado. El 100% de las lentejas, que se supone que es un plato del común y corriente y del común del silvestre de los colombianos, el 100% de todas las lentejas, la lenteja es el plato del pueblo, el 100% son importadas de Canadá. Entonces ahí es cuando uno dice, un país con esta riqueza y que tengan que importar el maíz de las arepas, el trigo del pan y las lentejas que nos comemos en un plato popular, está hablando de una economía distorsionada. En ese sentido, por eso es que el candidato Petro está planteando, digamos, la redinamización del campo, pero también el poder redistribuir la propiedad de la tierra, pero no bajo el fundamento de la expropiación, sino tierras improductivas pues que se toque que vender para que se vuelvan productivas. Sí, y activar las tierras que están, digamos, en manos del minifundio bajo condiciones mejores de crédito que haga el minifundio mucho más productivo. Pero mira, respecto a lo que tú me anotabas, es cierto, el impacto muy dañino que han hecho los TLCs, eso fue previsto hace unos días. Inicio de los gobiernos de Álvaro Uribe, el senador Robledo dio importantes debates en el Congreso de la República. La desaparición del maíz, del frijol, de nuestros campos, del algodón, y un impacto muy fuerte sobre el arroz, tiene que ver con eso, con el TLC. Tratados de libre comercio. Y pues llegan el nivel de la tasa de cambio, lo que nosotros exportamos a lo que importamos, realmente no tenemos la capacidad competitiva y el campesino que produce es desestimulado totalmente. De un campo de la Colombia que era agrícola, de esa Colombia rural, hoy ya de esa Colombia rural hay un 28%, porque el resto de los colombianos viven en las grandes ciudades o en las ciudades intermedias y el campo está totalmente desestimulado. Hoy está en riesgo la soberanía alimentaria. Hoy vivimos de unas despensas, hoy el Valle del Cauca solamente produce el 12% de lo que consume. El resto es importación. El resto lo traen de Nariño, Cauca, el plátano de Tolima y el eje cafetero, algunas cositas del Cauca y el resto es del exterior. Y arroz del Tolima, me supongo yo. Sí, y el resto es del exterior, o sea, el grano, la soya. Yo no sé, pues tú eres muy joven, no, pero a mí de niño me tocó me tocó recorrer la carretera Panorama. Yo veía los cultivos de soya, mijo. Eso era una belleza, la soya y el algodón. En Jumbo, los jóvenes en vacaciones se organizaban con sus
con sus padres y iban a recoger algodón que se lo pagaban por libras. Cuando los jóvenes, el municipio de Yumbo, tenían una forma de subsistencia, en las vacaciones escolares se iban y se llevaban sus hijos, los acompañaban a recoger algodón y el algodón lo pagaban por libras el que recogía. Alfredo, frente a la campaña de Gustavo Petro también se habla pues del temor que puede generar una palabra, exprópiese, que se veía mucho en la época de Hugo Chávez por allá en el año 2008-2009. Pero es que la expropiación existe en Colombia. Lo que está planteando Gustavo Petro es no una expropiación, sino la compra de esos grandes terrenos que tienen grandes terratenientes y que están pagando una tributación muy baja para volverlos productivos y poder generar una equidad dentro del campesinado colombiano y que este campesinado colombiano produzca. Mira, Leonardo, es una cosa de equidad, de justicia. Sino que si eso lo dice Gustavo Petro, es pues... El coco. Es el coco, es la catástrofe, es el comunismo. Pero si lo dice otra persona, no alcanza esa connotación. Entonces, es un problema de equidad. No es justo que haya una distribución tan desigual del campo colombiano y que el campo colombiano hoy tenemos 5 millones de desplazados generando gravísimas problemáticas sociales en los espacios urbanos, ciudades hipertrofiadas como lo son Montería, Medellín, Cali, Ibagué, la misma capital de la República. Bogotá, por la recepción que han hecho de estos desplazados, y un campo hoy deshabitado, sus mejores tierras tengan 80 vacas, grandísimas extensiones de terreno con 80 vacas. Se necesita mayor redistribución y eso hace parte de la justicia y la equidad que propugna la doctrina social de la Iglesia, que propugna el liberalismo. En ese sentido, yo no sé por qué causa tanto escándalo, pero nosotros definitivamente tenemos una clase, digamos, de ricos, por no decir oligárquica, porque me van a decir término mamerto, tenemos una clase oligárquica que no es permeable al campo, que no es permeable al cambio, que no es permeable a posibilitar que esas tierras las podían hacer mejor. Entonces las tierras del valle, que sería la gran despensa del país, las tierras del valle se dedican a alquilarlas, a ser rentistas de la tierra para que siembren caña. Y eso es una economía eminentemente extractiva. Es una economía de rentistas. Entonces, quienes tienen hoy 20 hectáreas, que es pequeño, no cultivan nada, no brindan la posibilidad de empleo. En 20 hectáreas podían trabajar 20 campesinos, no brindan la posibilidad de empleo y se la dan para que el ingenio Cauca, el ingenio Mayagüez cultiven la caña, que solamente genera 2 empleos. Y con un problema gravísimo ambiental, porque la caña de azúcar genera desiertos por la misma acidez que... Y lo que nos ha costado, ¿no? Que nos ha costado en los últimos 30 años la desaparición de las fuentes de agua, de un departamento de gran riqueza hídrica, en su zona norte y en su zona centro, perdidas las fuentes de agua. Ese es en el tema del campo que se propone de la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República. Bueno, ya casi vamos a terminar. Mire que se pasa prácticamente la hora corriendo, Alfredo. Yo le decía, eso es una charla de orientación también a la comunidad frente a este tema político que el próximo 17 de junio se va a cumplir esta segunda vuelta de elección presidencial. Se plantea pues Iván Duque, Centro Democrático, Gustavo Petro, Colombia Humana, pero se plantea el tema del voto en blanco. ¿Usted cómo ve esa situación? Si tú me lo permites, yo te voy a hacer, primero hay que hablar de la propuesta en sí, muy brevemente, de Gustavo Petro. Tema educativo, un tema neurálgico para el país, por los jóvenes,
porque han sido los jóvenes los grandes víctimas y victimarios de la guerra y grandes víctimas y victimarios del gran conflicto social, de la falta de oportunidades. Entonces se plantea la generación de oportunidades a través de una gran revolución de la educación. ¿En qué sentido? Que le llama la era del saber Gustavo Petro. Es ampliar los cupos de la universidad pública, universidad totalmente gratuita, dar un gran paso a escala. Universal, no importa el estrato. Educación universal y educación de calidad. Entonces, es un gran esfuerzo en dos sentidos: educación universal, o sea, ampliar coberturas, y educación de calidad que permita mayores desarrollos tecnológicos. Emprendimientos. Y emprendimientos. En ese sentido, esa es la gran revolución de oportunidades para los jóvenes. En la medida que nosotros crezcamos, se van abriendo más fuentes y más posibilidades de empleo, en la medida que haya educación, en la medida que se profundice en el conocimiento, se van profundizando también en lo que son las posibilidades del desarrollo y en la generación de empleo. En el otro tema, que es el tema salud, es darle el gran vuelco. El gran vuelco es, sabemos lo que significan las EPS. Las EPS es un sistema enteramente de relación mercantil, donde el paciente es cliente, y desde el paciente es cliente, les conviene que el paciente llegue más grave porque la EPS va a cobrar más sobre ese paciente, le va a invertir y va a cobrar más. Entonces llega un paciente en graves condiciones que amenaza con colapsar todo el sistema de salud. El vuelco es hacia la salud preventiva, hacer un énfasis en la prevención y promoción. Hacer énfasis en prevención y promoción es atender los niños, es atender a las mujeres embarazadas, atención al adulto mayor para que no prosperen enfermedades tan limitantes como la diabetes, como la hipertensión, enfermedades que afectan mucho los recursos del sistema de salud. En ese sentido, hay unas buenas experiencias que Gustavo Petro las hizo en la alcaldía de Bogotá. Nosotros, durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina, también la implementamos aquí. Hacemos énfasis en ese modelo. Ese modelo se practica en Cuba y es altamente exitoso. No le tengamos miedo a lo que significa éxito, a lo que significa desarrollo, a lo que significa vida saludable. Tenemos que estudiarlo y apropiarlo. Si las personas le tienen miedo a ese tipo de modelo porque se hace en Cuba, Venezuela, Ecuador, ese es el mismo modelo que se hace en los países de más alto índice de desarrollo como Dinamarca, Suecia, Noruega. Salud Exacto. preventiva. Salud preventiva, ese es el tema donde tenemos que hacer el énfasis. Haciendo el énfasis en salud preventiva, vamos a evitar cada vez más la intermediación de las EPS, ese afán de negocio de las EPS, y vamos a tener una población más saludable. En ese sentido, el voto en blanco, Leonardo, realmente llegar a esta situación es lamentable, que no se haya podido construir un gran acuerdo sobre lo fundamental que entre plantea Humberto Pedro. de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro. Me parece que ellos no consultaron las bases, ellos no escucharon el sentir de las gentes que quiere un proceso de unidad. Es un gran bloque histórico que se oponga a la corrupción, que se oponga a esa clase política, que se oponga a esos señores del poder que nos han gobernado 200 años. Primó más el interés particular en Sergio Fajardo, en Humberto de la Calle, y faltó de verdad más capacidad de osadía para desafiar el futuro y echar a Colombia y trazarle otro rumbo. Pero en medio de esa dificultad, hoy el voto en blanco indiscutiblemente, a mi parecer, es un voto para el candidato Duque. No es un voto que genere el cambio, por el contrario, es el voto que está neutralizando la posibilidad de cambio. Hoy hay una opción clara. Gustavo Petro se diferencia del modelo. El modelo de Iván Duque en lo económico, en lo social y en lo político es la misma cosa de Juan Manuel Santos. Así digan que el Centro Democrático estuvo, digamos, al otro lado de
digamos, del poder y que se le hizo Significa oposición. que llevamos 16 años bajo ese mismo modelo económico, político y social. Las diferencias son muy pequeñas, tienen que ver en el proceso de paz. Lo demás, si lo observamos bien, son los mismos políticos que durante el gobierno de Uribe ganaban en la contratación, son los mismos que van a venir a ganar ahora con Iván Duque, solo que unos están en la cárcel y sus familiares son los que hoy se están beneficiando. En ese sentido, entonces, el voto en blanco no sería como la opción, digamos, para la posibilidad de que Gustavo Petro llegase a la presidencia de la República. Opción de transformación social, opción de echar atrás la politiquería y la corrupción, no es el voto en blanco. Hay que tomar una decisión, si es por la nueva Colombia, y es la opción de Gustavo Petro. Bueno, en ese sentido usted ahorita nos estaba mencionando este tema del modelo, o sea, siempre se mira hacia el modelo venezolano, el modelo cubano, pero usted estaba hablando de este modelo boliviano, pero también el modelo ecuatoriano, que ha rendido frutos importantísimos. Habida cuenta, hay un solo indicador que pues uno como que la tiene muy en cuenta de lo que pasa en la sociedad ecuatoriana, el salario mínimo. El salario mínimo ecuatoriano, obviamente ellos tienen una economía dolarizada, pero si se compara es prácticamente el doble del salario mínimo que se tiene en Colombia. Aquí estamos alrededor de los 820.000 pesos, creo que es el salario mínimo, mientras que en Ecuador el salario mínimo, si lo pasa uno a pesos, son 1.400.000 pesos. En ese sentido, ¿qué éxito se tuvo en ese modelo que de todas maneras es de socialdemocracia y de izquierda? Una izquierda que en este país, digámoslo entre comillas, como que tan rudo le tiene miedo. Sí, Gustavo Petro dice que son reformas liberales. Lo que pasa es que aquí hemos sido tan godos, le tenemos tanto miedo a las transformaciones, vivimos bajo el yugo de las mismas familias y bajo los prejuicios que no nos hemos atrevido ni siquiera a hacer unas reformas liberales necesarias. Y mira que se hizo las grandes reformas económicas, la dignificación del trabajo, y todas esas conquistas ahora se echan atrás. Se perdió el recargo nocturno, los dominicales, las horas extras. Y eso existe en todas partes del mundo. Y todo es apenas unas luchas de muchísimos años que han librado los trabajadores. Y aquí en Colombia se perdieron y existe la mayor conformidad a todos esos pensionados que hoy tienen tanto miedo de Gustavo Petro. No se han dado cuenta que fue ese modelo económico restrictivo que para brindar mayores garantías al empresario y para generar empleo les dijeron y les quitaron la mesada 14. La mesada 14 y va a haber riesgos de que en realidad el salario de los pensionados vaya a ser disminuido. La tasa de captación de los nuevos que se van a pensionar ya no van a pagar sobre el 75, la van a reducir. Entonces, en ese sentido, lo que nos viene es mucha más restricción, lo que nos viene es más crecimiento del capital en manos de unos pocos. Tú me hablas de Ecuador, y en Ecuador lo que sucede es que hicieron una concertación adecuada con el gran capital. Sí. No lo sacaron, no lo expropiaron, sino le dijeron, vamos a trabajar en estos términos, vamos a abrir la posibilidad de que les produzca mucho más, pero ustedes van a reinvertir más en el país, en la gente. Y esa le significó ganancia para todos. Y es posible un estado de ganancia para todos. Bueno, mire Alfredo, que como le comentaba hace unos pocos minutos, ya esta charla se nos ha terminado por el día de hoy. Últimas palabras de por qué se debe votar por Gustavo Petro. Pues como vallecaucano, como colombiano, debemos ir a las urnas conscientes de que ya todo lo que ha pasado, hemos tenido muy malas experiencias en lo que es el sistema económico, el manejo de la política, y realmente lo que ha producido es mucha más pobreza, empobrecimiento del salario de los trabajadores, el crecimiento del rebusque, el crecimiento de las dificultades económicas. Yo hago el llamado para que le abramos otra posibilidad a Colombia y empezamos a pensar en el desarrollo y en el desarrollo que beneficia a todos. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí en Cali Directo.
Hasta esta hora y en punto, pues estamos aquí en Cali Directo. Mañana jueves, otro invitado súper especial. Con ustedes su amigo periodista Leonardo Quintero Suárez. Edison, adelante con más programación. Hemos presentado al Coldeportes la solicitud de un otro sí con más recursos para llegar a las 16.000 espectadores, pero también estamos mirando cómo conseguimos recursos para la grama, que también está por fuera del presupuesto, y la iluminación. Y para hacer partidos de clase A y B o hasta internacionales. Entonces, vamos bien, esperemos con paciencia, la gente está viendo que la obra va avanzando, están ultimando detalles y esperamos en unos cuantos meses estar inaugurando este bonito estadio Rivera Escobar. Sisas, por Palmira vale la pena vivir. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Este es un proyecto que consiste en determinar la prevalencia de un grupo de las enfermedades huérfanas que se denominan errores innatos del metabolismo. Son enfermedades de muy baja frecuencia. Los niños pueden desencadenar en algunos casos, según el grado de la enfermedad, discapacidad, retardo mental o la muerte. Queremos determinar la prevalencia en 30.000 niños recién nacidos normales. Es necesario que estos niños se les tome la muestra después de las 48 horas, porque solamente después de que han sido alimentados podemos detectar algún grado de anormalidad o alguna anormalidad metabólica. El Valle del Cauca sería pionero a nivel nacional. En los otros departamentos las muestras tienen que ser remitidas a Estados Unidos, en donde se demoran hasta un mes con unos costos exageradamente altos. Muchas veces cuando ya llega el resultado no hay nada que hacer. Estamos haciendo un llamado para que todas las madres traigan a sus niños a estos hospitales, que son el Hospital Orejuela Bueno aquí en Palmira. Sisas, por Palmira vale la pena cuidar. El señor alcalde municipal, preocupado por los altos índices de deserción que se presentó en el año 2017 y el leve incremento de la cobertura escolar para este 2018, hizo el cuadro comparativo entre las 27 instituciones educativas. Este análisis con ellos importantes, hay varias variables, se han ido de la ciudad, se han ido para el sector privado. Hay unas instituciones que están ofreciendo ciclos, 1 año en 6 meses. Estamos haciendo una búsqueda activa con el equipo de trabajo y se está yendo casa a casa en los sectores que tenemos dificultades de baja matrícula en las instituciones educativas. Por fortuna la tarea se hizo para este periodo escolar con un leve promedio de incremento en la matrícula en las instituciones educativas. No podemos permitir que los muchachos sigan sin estudiar y eso es lo que tenemos que prevenir. Sisas, por Palmira vale la pena educar. Básicamente el alcalde ha manifestado su preocupación frente a los siniestros viales que se han presentado, particularmente en el área urbana de la ciudad. Ha pedido nuestro apoyo y, por supuesto, con el liderazgo, el compromiso que ha expresado el señor alcalde, nosotros pues por supuesto estamos presentes con el fin de poderlos acompañar, no solamente a él sino a todo su equipo de trabajo, para que sigamos realizando inversiones importantes. Vamos a conformar el Consejo Municipal de Seguridad Vial. Esto es necesario, la gente debe entender que los operativos, los controles de velocidad deben existir. No puede ser posible que en Colombia sigan habiendo más muertos en siniestros viales que los que produjo la acción terrorista de las FARC, del ELN, de los mal llamados paramilitares, juntos en el peor año de violencia del conflicto en este país. Generar conciencia sobre la necesidad de tener comportamientos adecuados en la vía pública por parte de los diferentes actores viales. Sisas, por Palmira vale la pena vivir.